Muy buenas tardes con todas y con todos. A nombre del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta conferencia internacional, Procesos y Sentencias Constitucionales Estructurales. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas de derecho constitucional y también difundir la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. La conferencia internacional del día de hoy se inscribe en el marco del cumplimiento institucional, del compromiso institucional con estas funciones, y lo hace además de la mano de un experto en la materia. En ese marco, la conferencia del día de hoy está a cargo del doctor Andrés Mauricio Gutiérrez Beltrán, docente investigador de la Universidad Externado de Colombia, a quien le damos una cordial bienvenida y le agradecemos de manera especial que haya aceptado la invitación que en su oportunidad le cursara el magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales. El día de hoy también se ha sumado a este evento una persona que también trabaja el tema desde hace tiempo. Se trata del director ejecutivo del Centro de Estudios Constitucionales, el profesor Juan Manuel Sosa Sacio, que participa el día de hoy en calidad de panelista. Les agradecemos entonces a ambos profesores que hayan hecho un espacio en su agenda apretada y estén el día de hoy con nosotros. Doctor Andrés Gutiérrez, le damos una cordial bienvenida al Perú, hoy de manera virtual y esperamos que pronto de forma presencial. Y antes de dejarle en el uso de la palabra, permítanos realizar una muy breve presentación de su CV. El profesor Andrés Gutiérrez es doctor en Derecho y Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid, donde obtuvo la calificación summa cum laude con su tesis doctoral. Además, la tesis doctoral es materia del tema que va a abordar el día de hoy. Es magíster en filosofía por la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia y en integración europea por la Universidad de Valladolid, España. Durante 8 años ocupó el cargo de magistrado auxiliar del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional de Colombia. En la actualidad es docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. Para nosotros realmente es un lujo contar con la participación del profesor Gutiérrez, y profesor Gutiérrez le dejo en el uso de la palabra reiterándole nuestro agradecimiento. Adelante, por favor, el tiempo es suyo. Muy bien, muchas gracias. Primero quisiera extenderles un afectuoso y agradecido saludo a la institución en general, al Tribunal Constitucional, un tribunal que cada vez adquiere mayor renombre y cuyas sentencias se estudian con mayor interés, no solamente en el Perú, sino fuera del país. Y pues para mí es un motivo de orgullo, satisfacción y de alegría compartir algunas reflexiones sobre los fallos estructurales. Dicho eso, pues quisiera también extender un saludo particular de agradecimiento al magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales, por haberme compartido esta invitación, a ti, María Candelaria, y un saludo especial también al profesor Juan Manuel Sosa. No siendo más esta parte preliminar, quisiera que entráramos en materia. Voy a compartir una presentación que utilizo para realizar la presentación. Muy bien. Vamos a conversar, vamos a reflexionar sobre un asunto que es muy bien conocido para ustedes en el Perú. Lo han conocido bajo un nombre que utilizamos también en el derecho constitucional colombiano, que es el tema específico del estado de cosas inconstitucional, pero que creo yo que es más adecuado analizar bajo un nombre genérico, que es el de el amparo estructural de los derechos o los fallos estructurales.
Entonces, tengo un plan de trabajo muy sencillo. Esta intervención pues tendrá básicamente 4 puntos. El primero, ¿qué son las sentencias estructurales? En segundo lugar, ¿cuáles son las características más descollantes que presentan estas decisiones estructurales? En un tercer punto, analizaremos la clasificación que uno podría ensayar para organizar estas sentencias estructurales. Y por último, analizaremos el asunto de los efectos de los fallos estructurales. Empecemos por acá. ¿Qué son las sentencias estructurales? Empezamos hablando de amparo estructural. El recurso de amparo, la demanda de amparo, como se conoce en el ordenamiento jurídico peruano, es un bien, es un haber del patrimonio compartido del derecho constitucional comparado. Recurso de amparo español, la acción de tutela colombiana, el amparo mexicano, que son acciones judiciales que buscan obtener la protección judicial de derechos fundamentales que han sido infringidos normalmente por autoridades del Estado, aunque también puede ocurrir que ese amparo sea procedente contra particulares. Y en este caso, en el caso general del amparo, los jueces ordenan el restablecimiento del derecho fundamental, y quiero subrayar en el siguiente elemento, del derecho subjetivo de el ciudadano, de la ciudadana, de la persona que haya interpuesto el recurso de amparo correspondiente. Digamos que esa es la clasificación, la categorización, el concepto normal que nosotros utilizamos cuando hablamos de el amparo ordinario de los derechos fundamentales. Sin embargo, nos encontramos acá con una especificidad, con el adjetivo amparo estructural. Estructural, ¿qué le añade este calificativo al amparo de los derechos fundamentales? Estas decisiones parten de la siguiente constatación. El juez de tutela, el juez de amparo, de manera más correcta y más general, el juez de amparo encuentra que esta acción que está conociendo, esta acción judicial, no solamente demuestra la violación de un derecho fundamental individual, sino que ha ocurrido también una violación generalizada y sistemática de los derechos fundamentales. Ese es, digamos, un primer elemento, ¿cierto? Que no se trata de una reclamación individual, o puede que formalmente lo sea, que el proceso judicial haya iniciado por la interposición de una única acción judicial, pero con los hechos que ocurren en el proceso, con el esfuerzo probatorio que realice el tribunal correspondiente, constata que la acción judicial que está conociendo es solamente una pequeñísima muestra de un problema mucho más grande, de una violación, repito, generalizada y sistemática de los derechos fundamentales. Entonces, en estos casos, los tribunales, con el objetivo de remediar esa situación, hacen uso de órdenes judiciales muy particulares en las que básicamente ordenan al Estado el diseño y la implementación de políticas públicas para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales infringidos. Entonces, para recapitular, antes de pasar a algunos ejemplos, dos de ellos muy conocidos, creo yo, para la audiencia del Perú. Recapitulo, que son estos dos elementos. En primer lugar, la violación generalizada y sistemática de los derechos fundamentales, y en segundo lugar, la reacción, el remedio que emplea el tribunal es la imposición de una orden encaminada a implementar y corregir las falencias que se presenten en términos de política pública para corregir, para restablecer esos derechos fundamentales. Entonces acá yo les propongo 3 ejemplos, uno de ellos muy reciente, que es la sentencia que recayó en el expediente número 05031-2022-PA, en el que el Tribunal Constitucional peruano declaró un estado de cosas inconstitucional en el servicio público de salud de personas con enfermedades raras y huérfanas en todo el país. ¿Qué ocurrió?
la demanda de amparo fue interpuesta por una mujer, por la madre de un niño que sufre de una enfermedad rara y huérfana, que es la distrofia muscular de Duchenne, que es una enfermedad pues bastante complicada, que afecta a las personas de manera progresiva, que es muy infrecuente, sobre el cual no hay muchos estudios, que es muy onerosa en términos de atención y normalmente produce la muerte de las personas a los 25 años de edad. Entonces, en ese contexto, al chico, al menor de edad, cuyos derechos fundamentales dieron lugar al inicio del proceso de amparo, a él los profesionales que lo están atendiendo le ordenan un determinado tratamiento y resulta la provisión de un medicamento. Y resulta que ese medicamento no se lo entrega el Servicio de Salud del Estado peruano. Y no lo hace con base en diferentes razones que luego revelan fallas estructurales en la política pública del Estado peruano. Entonces, qué quiero destacar acá? Es una acción individual que busca el restablecimiento de un derecho subjetivo, el derecho a la salud de este menor cuya vida, bienestar y salud se encuentran en peligro. Y cuando el asunto llega al Tribunal Constitucional, el tribunal analiza la documentación, las pruebas que obran en el expediente y se da cuenta de que esta situación no es una rareza. Esta situación no es infrecuente, que al contrario hay miles de personas que se encuentran en esa misma situación. Es decir, personas con enfermedades raras y huérfanas que en el Perú no obtienen un tratamiento adecuado, obtienen un diagnóstico tardío y por lo tanto su calidad de vida y su expectativa de vida pues sufren daño. Entonces, digamos que en términos de cifras, en términos aproximados, el Tribunal Constitucional concluyó que el número, repito, aproximado de personas que se encuentran en esta situación, es decir, de pacientes que tienen enfermedades raras y huérfanas, oscila entre 510,000 y 2,100,000 de peruanos, es decir, un grupo sustancialmente grande, significativo, de personas que lastimosamente no obtienen un servicio de calidad acorde a las expectativas de disponibilidad, accesibilidad que se encuentran exigidas tanto en la Constitución como en los tratados internacionales que ha firmado el Estado peruano en la materia. Entonces, en este caso, el Tribunal Constitucional peruano, al constatar esa situación, al hacer un análisis minucioso, riguroso de la legislación, del dinero, de las asignaciones presupuestales que el Ministerio de Hacienda destina en la materia, el funcionamiento de esta política pública dedicada a la atención de las enfermedades raras y huérfanas, concluye que se produce en el Estado peruano un estado de cosas inconstitucional. Y le ordena a las autoridades desarrollar actuaciones específicas dirigidas a corregir esa situación. Es decir, dicho más claramente, no solamente se ocupa de la situación del niño, que efectivamente da unas órdenes dirigidas al restablecimiento de sus derechos fundamentales, pero además ordena la corrección de las falencias estructurales que presenta esta política pública. Y como consecuencia de ello, hasta 2,110,000 peruanos y peruanas van a, en principio, obtener una mejora en su calidad de vida y en la calidad del servicio de salud que presta el Estado peruano. Ese es un ejemplo paradigmático de lo que es un fallo estructural. Ya veremos un poquito más adelante las características, pero fíjense que si uno tuviera que resumir en una palabra el talante, la índole de estas decisiones judiciales, tendría que decir que son fallos ambiciosos, ¿cierto? Ambiciosos, por supuesto, en un buen sentido, en la medida en que se trazan como meta conseguir un objetivo,
que es transformar la realidad que se presenta, en la que viven las víctimas de estas violaciones de derechos fundamentales, para que sea posible el disfrute y goce de los derechos fundamentales que se proclaman en la Constitución. Sobre este asunto volveremos un poquito más tarde, este talante transformador de los fallos estructurales. Otros dos, uno tomado del caso colombiano, en todas las casas se cuecen habas. Acá tenemos la sentencia T-398 de 2019, en la que se dictó un fallo estructural sobre la situación de las mujeres habitantes de calle en la ciudad de Bogotá, que es pues, la capital del país. ¿Qué ocurre? Este es un caso tan sencillo como dramático. Una mujer habitante de calle, es decir, una persona en pobreza extrema, que carece del apoyo no solo del Estado, de la sociedad, sino de su familia, por lo tanto no tiene techo, vive y duerme en las calles de la ciudad de Bogotá, interpone una acción de tutela porque manifiesta que cuando tiene su ciclo menstrual, debido a sus condiciones de pobreza extrema, ella no tiene los medios necesarios para aliviar sus necesidades. Y por ese motivo no puede comprar toallas higiénicas y por ese motivo se ve obligada a buscar incluso en la basura, esto está documentado allí en el expediente, en la basura, alguna presa o elemento al menos en apariencia limpio, para aliviar sus necesidades, las necesidades asociadas a su menstruación. Este es un caso que no requiere mayor explicación sobre la violación flagrante, grosera, del principio constitucional de la dignidad humana. El asunto llegó a la Corte Constitucional colombiana y la Corte Constitucional, ¿qué concluyó? Al igual que el Tribunal Constitucional peruano en el caso que acabamos de referir, pudo comprobar que esta situación no la padecía solamente la demandante del caso específico, sino que había 3.441 mujeres habitantes de calle en Bogotá que se encontraban atravesando esa misma situación. Es decir, personas en pobreza extrema que carecían de lugares en los cuales pudieran asearse, obtener información relacionada con el tema y obtener los medios necesarios para la atención de sus necesidades. Y dada esa constatación, la Corte Constitucional dicta un fallo que le ordena a las autoridades de Bogotá el diseño y la implementación de una política pública de atención diferenciada a la mujer habitante de calle en Bogotá. Fíjense una vez más cómo estos dos fallos coinciden con esta caracterización general. En primer lugar, una violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales, y el remedio para esa situación es la orden judicial para corregir o diseñar e implementar una política pública que resuelva en términos de fondo estas problemáticas pues que se presentan en nuestros países. Por último, voy a hacer una muy breve alusión a la sentencia que se dictó para resolver la controversia expuesta en el expediente 03321-2021-PA/TC, en la cual se declaró un estado de cosas inconstitucional debido a los problemas que se generan en el acceso al agua y al saneamiento ambiental en un distrito de la región de Loreto en la Amazonía peruana. Este caso ya tiene un poquito más de tiempo y creo que ustedes lo conocen bien, ciertamente mucho mejor que yo. La acción, el proceso judicial tuvo inicio en un amparo, en una demanda de amparo que interpusieron tres líderes vecinales que estaban denunciando situaciones de muy inadecuado funcionamiento digamos, más bien de violación flagrante de sus derechos al medio ambiente adecuado y equilibrado, derecho a la vida, saneamiento ambiental, que ocurrían. ¿Por qué? Porque había dos instituciones estatales, el Camal Municipal y otra institución, que estaban haciendo vertimientos sólidos, de residuos sólidos, perdón, en cuerpos de agua.
Y esto estaba generando unos problemas de contaminación enorme porque, y no solamente de contaminación, sino afectación de salud y de vida, porque muchas personas obtienen el líquido, obtienen el agua de los cauces en los cuales se daban estos vertimientos. Entonces, esto estaba afectando muy gravemente y de manera pues, particularmente grave a sujetos de especial protección constitucional, es decir, a niños, niñas, personas de la tercera edad, etcétera, etcétera. A eso se sumaba que no existía una política pública, no se prestaba el servicio de recolección de residuos y que existía un muy deficiente funcionamiento del servicio de acueducto y alcantarillado. Muy bien, en ese caso, la Corte, el Tribunal Constitucional peruano constató que la región de Loreto, ustedes lo saben bien, es una de las regiones más grandes, es la más grande, si no me equivoco, de la geografía peruana, y resulta que allí solamente el 56,3% de la población obtiene el acceso al agua de la red pública, lo que es tremendamente grave porque prácticamente la mitad de los habitantes se veían obligados a obtenerla por fuera de la red pública con todas las amenazas que eso supone para su salud y para su vida. Y otro par de datos que nos reflejan, nos dan una muestra buena de la gravedad de la situación. El tribunal determinó que aproximadamente 3 millones de personas en todo el país, en todo el Perú, obtienen el acceso al agua por fuera de la red pública y que más de 7,5 millones de peruanos y peruanas carecen del servicio de saneamiento básico, por lo que las aguas negras se tienen que tratar en pozos sépticos, letrinas, etc. Vuelvo a la definición: una violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales. ¿Y cómo la va a encarar el Tribunal Constitucional peruano? Una vez más, declarando un estado de cosas inconstitucional. Vamos a volver un poquito más adelante sobre esta decisión. Antes de proseguir con la presentación, quisiera subrayar hacer la siguiente reflexión sobre el concepto de estado de cosas inconstitucional. Alguna vez yo entrevisté a Eduardo Cifuentes, que fue magistrado de la Corte Constitucional, hoy en día colombiana, hoy en día es magistrado de la JEP, que es el tribunal que se creó con ocasión de la firma del Acuerdo de Paz de 2016. Resulta que en su despacho se acuñó el concepto, el término en Colombia de estado de cosas inconstitucional. Y yo le preguntaba cuál es la historia detrás de ese concepto, porque es como muy sonoro, muy sonoro. Y él decía, mire, antes de la Constitución del 91, digamos que históricamente, y yo creo que esta es una reflexión que resulta aplicable a la totalidad de los ordenamientos latinoamericanos, durante mucho tiempo la principal amenaza para el constitucionalismo, es decir, para el proyecto de construir sociedades basadas en el respeto de los derechos fundamentales y en la limitación del poder público. Repito, la principal amenaza para ese proyecto fueron los estados de excepción, los estados de sitio. Y ahora, con las constituciones actuales, como la peruana, como la colombiana, la ecuatoriana, etcétera, nos encontramos con que ha habido restricciones muy importantes en la materia y un fortalecimiento visible de autoridades como los tribunales constitucionales, por lo que esa ya no es la principal amenaza para el proyecto constitucional. Decía él que la principal amenaza era ahora el desfase, la abierta contradicción entre la Constitución y la realidad. Una realidad que es abiertamente inconstitucional. Entonces él dijo, esa situación, esa circunstancia, ese desafío podía nombrarse de esa manera: estado
de cosas inconstitucional, cuando la realidad es la inconstitucional. Bueno, ya no estamos hablando de la función clásica de Kelsen o del juez Marshall, en el que se encuentra una ley expedida por el Congreso y que es contraria a la Constitución. Eso se mantiene naturalmente, pero acá estamos ante un desafío quizás mayor. A mi modo de ver, habría que quitarle el quizás, indudablemente mayor, más apremiante, más demandante, y es que la realidad es la que es contraria a la Constitución. Y fíjense que aquí es donde encontramos la explicación de ese talante transformador de estos fallos estructurales. Estas decisiones judiciales buscan precisamente promover cambios sociales de manera que esa diferencia, que ese vacío que se da entre la Constitución y la realidad desaparezca y que efectivamente la realidad que nos encontramos en los campos, en las ciudades, en los lugares de trabajo, en las familias, sea acorde con las promesas de convivencia, libertad, paz, igualdad que hacen las constituciones. Entonces, digamos que quería hacer esa observación sobre el concepto sobre el término estado de cosas inconstitucional que ha tenido tan buen desarrollo en el Tribunal Constitucional peruano. Volveremos sobre este asunto. Quiero señalarles, ya esto de alguna manera lo he dicho, o al menos lo he sugerido, cuáles son las características centrales de estas sentencias estructurales. En primer lugar, encontramos un número considerable de personas cuyos derechos son protegidos. Esto varía. Pueden ser, por ejemplo, en el caso cientos de miles, como en el caso de las personas con enfermedades raras y huérfanas en el Perú, o hay un fallo muy famoso en la Corte Constitucional sudafricana, que es el caso TAC contra la República de Sudáfrica, que era una sentencia de 2002 en el que la Corte Constitucional sudafricana pretendió corregir las falencias que presentaba la política pública para prevenir el contagio del virus de VIH de madre a hijo. Y esta es una sentencia que pretendía favorecer de manera directa a 10 millones de personas, pero dada la gravedad en ese momento de la propagación del virus del VIH, en realidad esa era una sentencia que buscaba transformar la situación de todo el país, ¿cierto? En la Corte Constitucional colombiana, en el caso colombiano, conocemos casos como la sentencia T760 de 2008, en la cual no se declaró un estado de cosas, pero esta sentencia es aún más ambiciosa de muchas que sí han hecho esa declaración de estado de cosas inconstitucional, porque pretende corregir las falencias estructurales que presenta la política pública de atención en salud. Y todos los colombianos y colombianas somos usuarios de la salud, por lo que este fallo pretendía favorecer la situación de más de 40 millones de personas. ¿Cierto? Entonces, el elemento común de estas sentencias estructurales es que son decisiones judiciales que pretenden afectar, evidentemente, de manera positiva a números, a grupos significativos, importantes, numerosos, quiero decir, de la población. 2. La causa generadora. ¿Cuál es la razón por la cual aparecen estos fallos estructurales? Fíjense que en todos estos casos que hemos referido, control de VIH, adecuado funcionamiento del sistema de seguridad social en salud, adecuado funcionamiento de la política de personas con enfermedades raras y huérfanas, atención en salud de las mujeres habitantes de calle, todos estos casos deberían resolverse a través de los cauces de la política, ¿cierto? Es decir, a través de políticas públicas decididas por autoridades representativas en las cuales se resuelvan estos problemas políticos. Pero ¿qué ocurre? Que el elemento común es que esas políticas públicas
o no existen o funcionan de manera deficiente e inadecuada debido a la ocurrencia del siguiente fenómeno, el fenómeno de bloqueo institucional. Bloqueo institucional. ¿A qué me refiero cuando hago alusión al bloqueo institucional? A la pérdida de capacidad de reacción del Estado para hacer frente y para solucionar la controversia política que enfrenta, ¿cierto? Es decir, son problemas tan graves, son problemas tan antiguos, son problemas tan arraigados que el Estado, las autoridades ya han perdido esa capacidad de reacción. Y ese es precisamente lo que quiere, lo que buscan estas sentencias estructurales, ¿es cierto? Quieren galvanizar la actuación del Estado, ¿cierto? Quieren devolverle a las autoridades esa capacidad institucional para que esas políticas públicas que no existen o que funcionan de manera deficiente se diseñen y se implementen y por lo tanto se corrijan esas violaciones de los derechos fundamentales. Esa es la causa común, el bloqueo institucional. Tercero, la complejidad de las órdenes. Esto ya lo había anunciado. Normalmente, en nuestros países, estoy hablando de los países latinoamericanos, nosotros que tenemos una gran influencia del derecho continental europeo, nuestros sistemas jurídicos, digamos que en términos generales, las acciones judiciales buscan devolver a las víctimas a la situación en que se encontraban antes de que ocurriera la violación del derecho fundamental. Es decir, a mí me violaron mi derecho al buen nombre y a la honra. Bueno, pues el juez de amparo ordena el restablecimiento, las medidas que sean necesarias para que yo recupere el buen nombre y la honra que yo tenía antes del hecho generador. Es decir, los fallos judiciales normalmente no pueden implicar un cambio o una mejora en las circunstancias en que se encontraban las personas antes de sufrir la violación del derecho fundamental. Que esto no es solamente una característica del recurso de amparo, esto es transversal a, por ejemplo, el derecho de daños, a la responsabilidad por los daños que infieren el Estado, los particulares a otros. En fin, vuelvo a nuestro tema. Pues resulta que frente a ese paradigma, frente a ese dogma, heredado, repito, de la tradición continental europea, estos fallos estructurales buscan otra cosa completamente distinta. Estos fallos buscan, como ya lo decía, transformar la situación en que se encuentran las personas, transformar esa realidad. No queremos devolver a las personas a la situación en que se encontraban porque los tribunales entienden que justamente esas condiciones en las que se encontraban fueron las que permitieron la aparición de esa violación de derechos fundamentales. Es decir, fíjense, en todos los casos de los que hemos hablado, estamos hablando de personas marginadas, personas excluidas, normalmente personas en situación de pobreza, que no cuentan con los medios para reclamarle al sistema político la atención de sus necesidades, ¿cierto? Y en ese sentido, estos fallos estructurales no buscan devolver a las víctimas a una situación previa en la que se encontraran, sino que al contrario, como en la medida en que buscan deshacer esos obstáculos y esas diferencias que se dan entre realidad y constitución, lo que buscan es transformar la realidad, las condiciones de vida en que viven estas personas. Y de ese modo, llevar a las víctimas de una situación de privación, de violación de derechos, a una situación de ciudadanía plena, de goce efectivo de derechos fundamentales. Entonces, en una palabra, todos esos propósitos se resumen en esta idea de la vocación transformadora que tienen los fallos estructurales. Y por último, habría que hacer alusión, esta es una característica que es intermitente, que es oscilante, no se presenta en todos los casos, es la verificación del cumplimiento de los fallos.
Normalmente, en muchos casos, los tribunales que expiden el fallo estructural conservan competencia para verificar el cumplimiento del fallo. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional peruano, en estos dos fallos que acabo de referir, manifestó que, sin perjuicio de la facultad de la Defensoría del Pueblo de vigilar el cumplimiento del fallo, las autoridades tenían que informarle al Tribunal Constitucional y al juez de ejecución del proceso los avances que estuvieran realizando en el diseño y la implementación de la política pública. Esas serían, en términos generales, las características que presentan los fallos estructurales. Muy bien. Tipología de estas decisiones judiciales. Clasificación. Les propongo una clasificación. Creo que se pueden proponer distintas organizaciones, ordenaciones. Les propongo la siguiente, en la que se analiza la clasificación se hace con base en el grado de injerencia, en la intensidad de la intervención que realiza la Corte Constitucional en el desarrollo de la competencia atribuida a las autoridades representativas. Es decir, vamos a ir en un increchendo del grado de injerencia, de intervención de la Corte Constitucional en la gestión de estas políticas públicas. ¿Listo? Entonces, partimos de un primer estado en el que encontramos, de un primer grado más bien, que son que es el que corresponde a las órdenes declarativas, Es decir, son decisiones judiciales en las cuales el tribunal constata la violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales y declara su ocurrencia. ¿Con qué propósito? Con el objetivo de que las autoridades que tienen funciones y competencias en la materia adopten los correctivos en términos de política pública que se requieren. ¿Listo? Pero de alguna manera sin lugar a dudas, la intervención en estos casos de los tribunales es mínima, en la medida en que es una suerte de declaración de denuncia para que las autoridades correspondientes ejerzan las competencias que les corresponden. A mi modo de ver, la sentencia que se dictó en el caso en el que se declaró el estado de cosas inconstitucional en la región de Loreto es efectivamente un ejemplo paradigmático de una orden declarativa. Esto que están viendo en este momento en la pantalla es un extracto de la parte resolutiva de las órdenes que finalmente emitió el Tribunal Constitucional. Entonces, fíjense que aquí en el punto 4 dice declarar la existencia de un estado de cosas inconstitucional en la región de Loreto respecto de el acceso al agua potable, la contaminación debido a la falta de tratamiento de aguas residuales y debido a la inexistencia de un adecuado acopio y gestión de residuos sólidos. ¿Listo? Entonces hace esa declaración. ¿Listo? En la orden quinta dice, el Tribunal Constitucional le ordena a las autoridades que precisen cuáles son esas situaciones de bloqueo institucional, cuáles son esas dificultades que causan ese marasmo institucional, esa pérdida de capacidad de reacción para corregir esta situación, ¿cierto? Y finalmente le dice la orden en el punto sexto, creo que es clave en este dispositivo de remedios judiciales, dice, le notifica a las autoridades concernidas en este asunto para que le informen al tribunal y a la Defensoría del Pueblo en un término de 30 días cuáles son los alcances de sus competencias respecto del estado de cosas inconstitucional aquí declarado. ¿Listo? Es decir, que estas instituciones le digan, vea, a mí me corresponde dedicarme a la financiación, a la realización de estudios técnicos, a la gestión de los proyectos, etcétera, de manera que la Defensoría del Pueblo pueda hacer esa valoración. Si ustedes se fijan, en este caso, lo que hizo el Tribunal Constitucional es una declaración.
es una denuncia, ¿cierto? Estas sentencias tienen dos dificultades. Primero, el cumplimiento queda en manos de la autoridad responsable en la medida en que, como no hay una orden específica, concreta, ¿cierto? Dirigida a, vea, usted tiene que construir, por ejemplo, un hospital dotado de tantos médicos y médicas, el cuerpo de enfermería de tantas personas, con unos equipos médicos. Como no hay órdenes detalladas de ese tipo, sino se hace una declaración, una suerte de denuncia, pues el cumplimiento queda en manos de la autoridad responsable. Y por otra parte, vigilar el cumplimiento de estos fallos suele ser difícil en la medida en que no hay unas acciones claras que permitan hacer una verificación del cumplimiento de este tipo de decisiones judiciales. Uno diría que estas sentencias son bastante malas y es todo lo contrario. Estas sentencias son ideales en el sentido en que en sociedades bien organizadas deberían ser suficientes para conseguir la superación de estos bloqueos institucionales, que el Tribunal Constitucional hace la denuncia y en un sistema constitucional de separación de poderes y regido bajo una idea de colaboración armónica entre los órganos públicos, pues las autoridades correspondientes atienden este llamado y satisfacen los derechos fundamentales. Así deben funcionar las cosas en organizaciones, en sociedades bien ordenadas. Sin embargo, lo cierto es que estos fallos tienen unos índices de cumplimiento bastante altos, bastante altos. Muy bien, seguimos ahora con las sentencias dialógicas. Las sentencias dialógicas, todos lo intuimos, no lo he dicho porque creo que no es ni siquiera mencionar el carácter problemático de estos fallos de cara a la legitimidad democrática, ¿cierto? Los fallos estructurales son controvertidos en la medida, por muchas razones, pero muy especialmente debido a que en la práctica, ¿qué generan estos fallos estructurales? Que un grupo de jueces y juezas que no son elegidos por voto popular ordenen el diseño y la implementación de políticas públicas. Políticas públicas que son onerosas y que en principio deberían tener origen en las autoridades representativas. Entonces, que eso ocurra en una democracia constitucional es controversial, es controversial. Volveremos sobre ello un poquito más adelante. Estas sentencias de las que hablamos ahora, las sentencias dialógicas, pretenden enfrentar y resolver este problema democrático de la legitimidad democrática de estos fallos de la siguiente manera. En estos casos, los jueces, los tribunales, en lugar de ordenar el diseño y la implementación de la política pública de una manera específica, como lo acabé de decir, construya el hospital, el cuerpo de enfermería, de médicos, médicas, etcétera, etcétera. Dice, vea, yo voy a promover un diálogo. ¿Listo? Entonces se dicta la sentencia y se exhorta a las autoridades para que se reúna con los órganos de control, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo, con las personas directamente afectadas por esa violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales, que se cree un diálogo y que gracias a ese intercambio surja una política pública que corrija la violación de derechos fundamentales. Entonces, acá el tribunal que expide este tipo de decisiones judiciales dice, vea, yo no estoy ordenando ninguna política pública, estoy ordenando la creación de un ámbito democrático, de un escenario de discusión, de deliberación, de argumentación, del que debe salir esa política pública y que va a ser decidida por las autoridades competentes. Ahora, esa política pública debe cumplir unos ciertos requisitos de derechos humanos y debe ser diseñada con la participación de los afectados por esa violación y de las autoridades con competencia en derechos fundamentales. Es una apuesta muy interesante, es una apuesta muy interesante.
¿Cuál es el gran talón de Aquiles que presentan estos fallos dialógicos? En su inestabilidad, en su inestabilidad. Mark Tashnet decía que este tipo de remedios intermedios que procuran guardar un punto de equilibrio entre un judicialismo, un constitucionalismo fuerte y uno débil, finalmente termina cayendo en alguno de los dos polos que pretendía evitar. Estos fallos también se incumplen muchísimo. En la investigación que yo hice, de la que nos habló María Candelaria, allí hay una investigación sobre un fallo dialógico de los más característicos, más emblemáticos del constitucionalismo colombiano, la T025 de 2004, sobre el estado de cosas inconstitucional que se presenta en las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado debido a nuestro conflicto armado. Pues resulta que esa sentencia se aprobó en 2004, y hoy, 12 de agosto de 2025, no se ha podido levantar ese estado de cosas inconstitucional. Pero bueno, sigamos. Sentencias unidireccionales. Fíjense que yo les hablaba de un degradé, de un incremento en el grado de injerencia de los tribunales en la gestión de las competencias de estas autoridades representativas. En las sentencias unidireccionales se produce el máximo grado de injerencia y de intervención del juez en la política pública. Acá el caso ejemplar es una sentencia que dictó la Corte Constitucional colombiana en materia de hacinamiento carcelario. Desde 1998, la Corte Constitucional había declarado un estado de cosas inconstitucional, había sacado un montón de sentencias de amparo, exhortando a las autoridades a que corrigieran ese bloqueo institucional, que emprendieran una política pública, etcétera, etcétera. Y esa situación no produjo cambios apreciables, por lo que en este fallo la Corte decidió cambiar su estrategia. ¿Y de qué manera? Estableciendo concretamente cuáles eran los alcances de las obligaciones específicas, no generales, sino supremamente concretas de las autoridades que debían decidir estos asuntos. Para eso utilizó una guía complementaria elaborada por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Y la Corte Constitucional terminó regulando asuntos como el espacio de las celdas, el tamaño de las camas, el índice de hacinamiento que permitiría eventualmente levantar el estado de cosas inconstitucional. Entonces encontramos acá que, por ejemplo, las celdas, cuando es de reclusión compartida, deben tener un cierto metraje, y otras cuando hay una celda individual. El tamaño de las camas, ¿cierto? Y cosas tan particulares como las visitas conyugales. Entonces, por ejemplo, la Corte Constitucional dijo, vea, se debe garantizar al menos un espacio que tenga un ámbito de encuentro de al menos 3,4 metros cuadrados, y a los presos se les debe dar al menos 2 preservativos. El grado de injerencia de la Corte en la materia es máximo, y alguien diría, probablemente con razón, que sería una injerencia desproporcionada. La Corte Constitucional decidiendo el amplio de la cama, la cantidad de calorías, de nutrientes que se le debe dar a las personas privadas de la libertad, es algo pues sumamente llamativo, pero es algo que finalmente ocurre como una medida de desespero ante el incumplimiento mantenido de las autoridades. Estos tribunales finalmente resuelven. Acá cito un caso, Knopp versus Johnson, que es un caso de litigio
carcelario en los Estados Unidos, en el que se había ordenado la adopción de medidas para corregir prácticas racistas en los centros penitenciarios de los Estados Unidos. Entonces decía, dice esta decisión judicial, dado ese incumplimiento mantenido de las órdenes judiciales, al tribunal no tiene otro remedio que usurpar alguna parte de la discreción de los administradores, de los demandados como administradores. Eso es finalmente de lo que se trata. No es una medida ideal, claramente, pero también quiero ser justo, y es que este enfoque unidireccional no es normalmente el que asumen en primer lugar los tribunales. Los tribunales buscan poner en funcionamiento los cauces normales de la democracia, pero dado el mantenimiento del incumplimiento y de esa violación generalizada, finalmente terminan adoptando este tipo de medidas. Y el gran problema es que estos fallos estructurales también enfrentan graves problemas de cumplimiento. Muy bien. Quiero empezar a cerrar la intervención haciendo alusión a dos cosas. Primero, el tema de la legitimidad democrática y el de los efectos. La legitimidad democrática. Yo quiero decirles que el Tribunal Constitucional peruano cumple estándares muy altos de razonamiento, de argumentación judicial, esto lo digo por supuesto como lector extranjero, que le dan una gran legitimidad a estos fallos. Es decir, ¿por qué lo digo? A mi modo de ver, siempre será posible cuestionar la legitimidad de estos fallos, pero hay unas ciertas condiciones que de reunirse los hacen fallos robustos, cuya legitimidad no es débil. Y al menos estas dos sentencias cumplen con estos requisitos. Primero, es deseable que estos fallos estructurales cuenten con un fundamento normativo expreso que ordene la protección de los derechos y, en la medida de lo posible, la implementación de las políticas públicas. El estudio que hace el Tribunal Constitucional peruano en estas dos decisiones es nutrido, es fuerte, es abundante y sobre todo convincente. Dos, las pruebas. Debe estar plenamente acreditado que se está ante una violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque en estos casos, la Corte, el tribunal que dicta la sentencia está sometiendo a una prueba de estrés extraordinaria el principio de separación de poderes. Y el Tribunal Constitucional tiene que demostrar que vale la pena. Es decir, que esta limitación, que esta restricción del reparto ordinario de competencias se justifica porque hay algo muy grave que está ocurriendo. Y en eso estos fallos son solventes al demostrar la gravedad y la seriedad y la existencia de esta violación generalizada y sistemática de los derechos fundamentales en estos dos estados de cosas inconstitucionales que declaró el tribunal peruano. Y finalmente, es ideal que estas sentencias sean adoptadas por la sala plena del tribunal y por las altas cortes, donde existen, como en el caso peruano, colombiano, un tribunal constitucional que sea él, y donde no, la Corte Suprema que cumple estas funciones de jurisdicción constitucional. Entonces, a mi modo de ver, el Tribunal Constitucional peruano cumple con unos requisitos que hablan de esa preocupación por no desconocer el sistema democrático del ordenamiento constitucional peruano. Finalmente, yo quisiera hablarles de los efectos de las sentencias estructurales. Me queda muy poco tiempo y por eso no voy a correr, solamente voy a decir un par de cosas. Evaluar el cumplimiento de los fallos estructurales es muy difícil debido a la existencia de un problema que ha sido estudiado por la sociología jurídica, que es el problema del vacío, the gap problem, como lo llaman en la literatura estadounidense, que es el siguiente problema. ¿Cómo determinar cuáles son los objetivos que persiguen los jueces en los fallos estructurales? Es decir,
En el caso del ESI que se declaró en las enfermedades raras y huérfanas, ¿cómo evaluamos el cumplimiento? La Defensoría del Pueblo, ¿cómo debe evaluar el cumplimiento de ese fallo? Debe entender que el Tribunal Constitucional busca garantizar una adecuada prestación del servicio de salud para todas las personas que sufren de estas enfermedades, o por el contrario, el Tribunal Constitucional debe entender que el tribunal únicamente ordenó la puesta en marcha de la política pública de atención en salud de estas personas. Y fíjense que la diferencia es enorme. En el primer caso es una obligación de resultado, es decir, que hasta 2.100.000 peruanos y peruanas cuenten con un servicio adecuado, con condiciones de aceptabilidad, calidad, accesibilidad, diagnóstico pronto, acceso a medicamentos, ¿cierto? Algo ciertamente exigente y demandante. O dos, una obligación de medio, es decir, poner en marcha esta política pública, llevar a cabo los correctivos que ojalá conduzcan a la superación de la situación de bloqueo institucional. Entonces, ese es un gran desafío. Hay dos perspectivas y con esto concluyo, el constructivismo y el neorrealismo que debaten sobre la manera más adecuada para evaluar las violaciones de derechos, para evaluar el cumplimiento de estos fallos estructurales. A mi modo de ver, se requiere una perspectiva compleja con énfasis en la víctima. Es decir, es necesario tomar en consideración todos los efectos que producen los fallos estructurales, ¿cierto? Es decir, no solamente los efectos, lo que se llama, lo que la doctrina llama efectos instrumentales, es decir, los cambios concretos que se producen, por ejemplo, en la administración, es decir, cuánto dinero, cuánto creció el presupuesto en el Ministerio de Hacienda para la atención de estas enfermedades raras y huérfanas, ¿cierto? Sino también todo lo que ocurre alrededor, ¿cierto? Es decir, de qué manera, por ejemplo, sin proponérselo, el tribunal puede provocar otros resultados, como por ejemplo, eventualmente, oiga, el surgimiento de una asociación de usuarios, de familiares y personas con enfermedades raras y huérfanas que se organizan para reivindicar sus derechos, ¿cierto? Ese es un efecto indirecto que nunca se trazó como meta el tribunal, pero que puede aparecer y hay que tener en cuenta. Y efectos simbólicos, ¿cierto? Efectos en las opiniones, en las representaciones mentales que tenemos todos sobre estas personas. Oiga, como la conciencia que adquiramos todos. Oiga, qué grave es la situación de estas personas con estas enfermedades raras y huérfanas. A generar una conciencia puede ser tremendamente útil para que el día de mañana esas políticas públicas prosperen. Entonces, yo creo que todos esos posibles efectos deben tenerse en cuenta, pero debe tenerse en cuenta, debe considerarse de manera primordial la situación en que se encuentra la víctima. Es decir, los cambios que produce en las condiciones de vida estos fallos. Porque si solamente se producen efectos simbólicos, efectos indirectos, pero no se produce un cambio en las condiciones de vida, una mejora, por ejemplo, en los índices de muerte por enfermedades contagiosas en el caso de Loreto, pues realmente que se haya creado una oficina, que se haya aumentado el presupuesto, pues es un logro menor si no se consigue un cambio en las condiciones de vida de las personas. Con eso yo concluyo mi presentación. Quiero repetirles mi agradecimiento, mi dicha en realidad por la generosidad con la que ustedes me han recibido y bueno, quedo acá atento para escuchar sus intervenciones. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Gutiérrez, por esta extraordinaria conferencia. Como había señalado al inicio, el profesor Andrés Gutiérrez es un reconocido experto en la materia que nos convoca el día de hoy. Una muestra clara de ello es que su tesis doctoral titulada Amparo Estructural, que luego fue convertida en libro,
fue galardonada con el prestigioso premio Nicolás Pérez Serrano, otorgado por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de España. El premio a la mejor tesis doctoral de 2016, y eso es producto de años. Muchos somos testigos y de hecho nos conocemos en ese contexto del riguroso, serio y sacrificado trabajo que ha hecho para llegar a esta tesis doctoral y luego al libro. Su compromiso con el estudio de estos temas se refleja también en su sostenida labor académica y investigadora sobre la materia. Muestra de ello es el análisis riguroso y solvente que nos ha ofrecido hoy, no solo sobre las sentencias de Colombia, sino las sentencias también del Tribunal Constitucional del Perú, entre otras la sentencia recaída en el expediente 05031-2022 Amparo, publicada hace menos de 15 días, publicada el 5 de agosto de 2025, lo cual pues es de agradecer que primero que se esté leyendo en Colombia, pero además analizando, leyendo, pero además cómo tiene mapeado toda la jurisprudencia del profesor Gutiérrez. Así que muchas gracias. Y también ha hecho referencia y ha analizado la sentencia recaída en el expediente 3383-2021. Este es el caso Punchana. También quisiéramos agradecer a los asesores y asesoras jurisdiccionales y a los del Tribunal Constitucional y a los abogados, abogadas de la comunidad jurídica, no solo de Perú, sino también de Colombia, Ecuador, Bolivia y México, que nos están haciendo llegar aplausos y felicitaciones por la conferencia del día de hoy. A quienes nos acompañan les comentamos que les haremos llegar su certificado, para lo cual el equipo SEC me pide que por favor registren su asistencia en el enlace que se está enviando por el chat ahora mismo. Seguidamente voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro director ejecutivo, al profesor Juan Manuel Sosa Sacio, que hoy día está en calidad de panelista, y doctor Juan Manuel Sosa, le dejo entonces en el uso de la palabra. Adelante, muchas gracias. No, a ti muchas gracias, Candelaria, y bueno, de nuevo darle la bienvenida al profesor Gutiérrez a nombre del SEG, a nombre del director general, en nombre mío propio también. Es realmente un lujo poder contar con su intervención. Es sobre un tema que en efecto todos conocemos, quienes trabajamos los temas de las sentencias estructurales y en general de la justicia constitucional, su obra, ¿no? Que es una obra además muy citada, muy querida también en nuestro país. Yo quería plantearla a modo de comentario y también preguntar por su opinión con respecto a algunas cosas que usted ha mencionado que son dificultades que tenemos en la judicatura constitucional, ¿no? Yo, además de trabajar en el centro de estudios, también soy asesor jurisdiccional y en efecto es una preocupación enorme el asunto de cómo decidir de buena manera, con resultados efectivos y sin entrometernos, ¿no? Demasiado en competencias ajenas cuando se emiten este tipo de decisiones complejas, ¿no? Una primera cuestión sobre la que le consulto tiene que ver con el problema de la identificación de un estado de cosas y con la identificación de los remedios, ¿no? En general, la identificación de los estados de cosas parten de una perspectiva, por lo menos en el Perú ha sido así, monológica, ¿no? En la que el tribunal analiza uno o varios casos, pero sin conversarlo encuentra de que hay un problema complejo que tiene esta dimensión sistemática, arraigada en el tiempo, que requiere muchos actores para su solución. Eh, pero claro, la falta de un proceso dialógico antes de la sentencia, esto parece casi siempre después de la sentencia, es un problema, ¿no? Porque las medidas que se adoptan no necesariamente reflejan cuáles son las necesidades reales de las personas a las que supuestamente se está protegiendo sus derechos, ¿no? Es decir, como se empieza a partir de casos individuales y no de casos colectivos, el individuo plantea un caso que le afecta a él mismo, ¿no? Pero el tribunal está resolviendo sobre algo que le afecta a todos y esto es algo que requiere seguramente un tipo de análisis diferente, ¿no? Y algo similar con respecto a los remedios, ¿no? El remedio que con toda la mejor intención puede hacer una corte dirigida a los poderes públicos y pensando también en los mejores términos en los destinatarios finales de la sentencia,
Son remedios que no tienen ningún tipo de validación, de experticia, se pronuncian sobre políticas públicas que no es la especialidad de un tribunal, ¿no? No es para lo que están formados los abogados, ni siquiera, y por tanto ahí también hay un problema, ¿no? Quería preguntarle un poco cómo es que esto se puede mirar de mejor forma, ¿no? Ya nos ha adelantado algunas ideas sobre eso, pero igual un poco para permitirnos también redondearlo, ¿no? Que tiene que ver además con la objeción democrática, ¿no? O la objeción contramayoritaria, ¿no? Las políticas públicas son diseñadas por el gobierno por algo, ¿no? Y no en efecto por los tribunales por estas cuestiones que también surgen, ¿no? La segunda cuestión tiene que ver con lo que usted comentaba también como fundamento normativo para poder hacer bien este trabajo, ¿no? El fundamento normativo inicialmente puede tener que ver con las cuestiones de fondo, es decir, los derechos que uno invoca para poder en efecto exigir que el Estado haga algo que no está haciendo. Pero en el caso peruano, como creo que ocurre con varias cortes, tiene que ver también con la ausencia de un desarrollo procesal o procedimental de cómo se hace esto, ¿no? Entonces aparece en efecto mucho activismo que crea procedimientos, crea maneras de hacer el seguimiento de las sentencias, por ejemplo, la creación de comisiones o un comisario o procedimientos dialógicos que no aparecen legislados tal cual en nuestras regulaciones, ¿no? En el caso peruano, por ejemplo, pasamos de un modelo que tenía una comisión creada por el propio tribunal que fue abandonada porque el nuevo colegiado del tribunal entendía, con razón creo yo, de que no se puede hacer esto sin un marco legislativo más o menos razonable, ¿no? Entonces, nuestra idea actual, digamos, la propuesta actual, es crear una propuesta legislativa que genere un proceso complejo, que comprenda, que abarque todas estas cuestiones que nos han parecido problemáticas, ¿no? De tal manera que no sea solamente buena intención o iniciativa del tribunal, sino es que sea también fruto de un debate que incorpore a la academia y también al legislador para ver, digamos, cuál es el modelo que adoptamos, ¿no? Y la tercera cosa que quería plantearle es que, ¿cuál es el momento en el que debería aparecer el diálogo, ¿no? El momento dialógico. Decía que en el caso peruano, como en varias partes, típicamente ese modelo aparece luego de la sentencia, en la fase extendida, larguísima a veces, de ejecución, supervisión del cumplimiento, ¿no? Y lo que estamos pensando ahora, por lo menos en las discusiones en las que este tema está internamente en el tribunal, tiene que ver con colocar el diálogo antes de la sentencia, ¿no? De tal manera de que la sentencia contenga unos mandatos que puedan ser más específicos en la medida de que antes ya ha habido un diálogo con las personas que van a recibir a su favor la sentencia, con los actores involucrados, que se puede haber generado algún tipo de compromiso significativo, todo lo cual tendría que tener como resultado que la sentencia tenga un mayor nivel de legitimidad, un mayor nivel de presión técnica y que también sea posible su cumplimiento, ¿no? Que no tengamos el problema de que cuando abrimos el diálogo después, nos demoremos 20 o más años para que la sentencia se cumpla, sino tratar de superar este problema. Como usted lo ha dicho, ¿no? Hay varias formas de superarlo, pero colocar los mecanismos de superación antes de y no luego de, ¿no? Con la finalidad de obtener un mejor resultado, ¿no? Básicamente era lo que quería compartir y también, bueno, a propósito, preguntar también por su opinión y a ver cómo podemos pensar colectivamente en América Latina este asunto que creo que a todos nos es beneficioso, ¿no? Gracias, profesor Gutiérrez. Muy bien, Muchísimas muchísimas gracias gracias. por esas preguntas. Adelante. ¿Sigo, María Candelaria? Sí, adelante, por favor. Muchas gracias, profesor Gutiérrez. Listo, gracias. Cuando uno va a obtener en Colombia el título de abogado, uno tiene que presentar un examen que se llama examen preparatorio, exámenes preparatorios. Son unos exámenes en los que le preguntan a uno de derecho público y le hacen las preguntas más difíciles, las más complejas. Esas cuatro inquietudes que me plantea Juan Manuel son preguntas tipo preparatorio. Son preguntas que apuntan al corazón de lo problemático, de lo inquietante y también de lo apasionante que son estos fallos estructurales. Entonces son preguntas difíciles que probablemente no tengan una respuesta correcta, pero que sí son un buen acicate para reflexionar
porque yo creo que lo que usted dice, Juan Manuel, es correcto, es completamente cierto. Estos son problemas que nosotros en Latinoamérica pues tenemos que reflexionar y pensar, ¿no? Entonces, bueno, primero, la identificación del ESI. Yo creo que, Juan Manuel, acá los tribunales deben ser muy proactivos en la recolección de las pruebas. Deben hacer un esfuerzo probatorio extraordinario. Es decir, de alguna manera lo señalaba, dado que estas sentencias estructurales ponen en cuestión principios básicos del constitucionalismo, como la separación de poderes, el principio de legalidad, etcétera, pues debe estar completamente claro, evidente, que se está ante una violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales. Y en esto el juez, el tribunal, tiene que ser completamente proactivo, debe recabar toda la información disponible, debe solicitar el envío de amicus curiae, debe solicitar la colaboración de órganos con competencia en la materia, como puede ser la Defensoría del Pueblo, solicitarle informes a entidades con experiencia, conocimiento e imparcialidad, como pueden ser, por ejemplo, los centros de estudio, las facultades de Derecho, de Economía, de las universidades, etcétera, de manera que esa información que permite concluir que estamos ante una violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales sea incuestionable. Porque a mi modo de ver, ahí es donde está, ese es más bien lo replanteo, esa es la mejor manera de hacerle frente a a los cuestionamientos que se realizan sobre la legitimidad democrática. En Colombia, esta historia del estado de cosas inconstitucional y de los fallos estructurales empezó en 1998. Y yo debo decir que en nuestro país la legitimidad democrática de los fallos estructurales no es un problema. No es un problema, o sea, acá nadie se está rasgando las vestiduras porque 9 magistrados y magistradas de la Corte Constitucional están usurpando asuntos que deberían ser de... No, acá el problema es el cumplimiento de esos fallos estructurales. Porque hay una conciencia, a mi modo de ver, generalizada. Claro, siempre ha habido críticas, pero no son, no son el centro de la preocupación. Siempre hay gente que cuestiona esto, pero digamos que para quienes estudian esto, para quienes, los funcionarios judiciales que realizan estas labores de seguimiento, para los actores públicos políticos que intervienen en la materia, el problema no es tanto que se dicte el fallo, sino que el fallo no se cumple. Que han pasado en muchos casos décadas y no se han obtenido cambios apreciables en las condiciones de vida de las personas. Entonces, digamos que para responder a esa pregunta, el esfuerzo probatorio que realicen los tribunales es la mejor apuesta que se puede hacer para combatir las objeciones basadas en la objeción contramayoritaria, y es lo que nos permite efectivamente comprobar que estamos ante un verdadero estado de cosas inconstitucional y no ante un ejercicio de arbitrariedad judicial, ¿cierto? Subrayo, allí es importantísima la proactividad, incluso la creatividad que puedan tener los jueces y los tribunales, ¿cierto? La inventiva, cómo penetramos en este problema político que estamos presenciando, cómo lo ponemos en evidencia. Entonces, creo que allí estaría esa respuesta. Segundo, la objeción que nos plantea el doctor Juan Manuel sobre la falta de competencia, de conocimiento de los jueces. Esa es una objeción ampliamente difundida a los fallos estructurales. Es una objeción que vale la pena tener en cuenta porque los jueces deben obrar con modestia, teniendo en cuenta que ellos, primero, no son administradores públicos, no son economistas, no son elegidos por voto popular, ¿cierto? Y en ese sentido deben ser conscientes de que son legítimos esos reparos que les puedan plantear. Ahora bien, a mi modo de ver, esos reparos
tienen la contundencia suficiente como para que los tribunales deban dejar de expedir estos fallos estructurales? La respuesta es no. Los tribunales se ocupan de casos técnicos, complejos, difíciles, por ejemplo, de responsabilidad médica, ¿cierto? Nosotros, los abogados, no estudiamos medicina, no sabemos absolutamente nada sobre el quehacer de los médicos. Y sin embargo, con la ayuda de peritos, de expertos, podemos formarnos una opinión sobre el proceder de los médicos y de las médicas. Obraron con diligencia, obraron con prudencia, respetaron la voluntad de los pacientes, y con base en eso, pese a que no somos médicos ni médicas, se pueden dictar fallos de responsabilidad. Creo que ese mismo razonamiento se puede trasladar a los fallos estructurales. Los jueces constitucionales no son administradores públicos, economistas, políticos, pero sí son proactivos con la recaudación de los elementos de juicio que se requieren. Pueden llegar a constatar que efectivamente el Estado es responsable de esa violación generalizada y sistemática de derechos fundamentales. Entonces, digamos que esa ausencia de conocimientos verdadera que señala el profesor Juan Manuel, no es una razón para que los jueces, a mi modo de ver, dejen de dictar estos fallos, porque los abogados, los jueces, las juezas resuelven casos de responsabilidad en los más diversos temas, ¿cierto? Y sin ser expertos, como acudiendo a expertos que les ofrezcan los elementos de juicio que requieren para dictar juicio. Tercera pregunta, sobre el fundamento normativo. A mí me parecería, profesor Juan Manuel, maravilloso que esa iniciativa de la que usted habla prospere. Sería una cosa espectacular, digna de emulación en los ordenamientos en los cuales se expiden estos fallos estructurales. Yo, el único caso que conozco de sentencias estructurales que se expiden con un fundamento normativo claro es el de las sentencias piloto que dicta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es decir, allí sí hay unas normas jurídicas que regulan el asunto, que otorgan la competencia, que establecen el procedimiento, que establecen unos lineamientos sobre las órdenes. Por lo demás, en Perú, en Colombia, en México, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, en la India, en Sudáfrica, son producto de la creación jurisprudencial. Y usted acierta de lleno cuando resalta las virtudes democráticas que tendría el hecho de que esa competencia no fuese anómica, sino que al contrario tuviera un respaldo en la ley, ¿cierto? Que los jueces estuvieran sometidos a unas reglas de procedimiento, que hubiera unas directrices sobre las órdenes que se pueden dictar y las que no. Creo que eso le traería mucho bien a los ordenamientos democráticos. Y por último, ¿cuándo debe darse el diálogo? Yo he cambiado de postura. Yo al principio pensaba que el diálogo debería darse antes de la expedición del fallo estructural, pero tras meditar un poco más en el tema y investigarlo, pues me di cuenta de que cuando está en curso el proceso judicial, esto es una obviedad, y alguien dirá con razón que esto es descubrir el agua tibia, y lo es. Cuando el Tribunal Constitucional está a puertas de dictar el fallo, allí el Tribunal Constitucional peruano entabla un diálogo con las autoridades competentes en un determinado estado de cosas inconstitucional. No hay diálogo, porque el diálogo requiere una situación de horizontalidad. Un diálogo se da entre pares que están intercambiando razones en un contexto de igualdad. Y resulta que ese diálogo no se produce durante el proceso judicial. Estamos juzgando precisamente, ¿cierto? Por lo que el Tribunal Constitucional en realidad está acá en una posición de juzgador y está recibiendo la información que le están dando las partes que participan en el proceso. Entonces, hablar de diálogo allí
decir que el Tribunal Constitucional es uno más, es un integrante más en esa conversación, creo que no es cierto y creo que el Tribunal Constitucional no puede asumir ese papel, porque esencialmente lo que debe hacer es administrar justicia. Y administrar justicia en estos casos no es otra cosa que juzgar el proceder de la administración, ¿cierto? Del Estado. Entonces yo creo que diálogo antes no hay y no debe haber en la medida en que eso, a mi modo de ver, desnaturaliza el quehacer de los tribunales, que sí debe ocurrir, lo que dije al empezar esta tanda de respuestas, esta ronda de respuestas, es decir, un esfuerzo probatorio importante, decidido, deliberado, para obtener el máximo de la información posible. ¿Eso es diálogo? No, eso no es diálogo, pero eso es lo que necesitamos: proactividad, diligencia, imaginación, creatividad, proposición, pero no es diálogo. El diálogo, entonces, ¿cuándo debe darse? En las sentencias dialógicas, después, ¿cierto? Cuando ya el Tribunal Constitucional ha dictado el fallo y ha ordenado, no como consecuencia del diálogo, sino que juzgando la responsabilidad, en este caso del Estado, ordena la creación de un escenario de diálogo, de documentación, de presentación de informes, etcétera, etcétera, y de argumentación pública abierta a la ciudadanía, que de ahí surja la política pública, ahí estaremos en una situación de diálogo. Pero el Tribunal Constitucional jamás dialogará. El Tribunal Constitucional lo que tiene que hacer luego es, que es lo que, por ejemplo, tiene que hacer en estos dos fallos el TC peruano, es juzgar, no dialogar con el Ministerio de Salud. Oiga, mire usted, es que yo creo que usted debe aumentar aún más el presupuesto. No, el TC, el Tribunal Constitucional, no sugiere, ordena. El diálogo se dará entonces entre el ministerio, entre la Defensoría del Pueblo, entre las ligas de defensores de las personas concernidas, etcétera, ¿cierto? Y por esas razones, creo yo, ese diálogo ha de darse con posterioridad al fallo estructural. Pero como digo, profesor Juan Manuel, es una postura sobre asuntos tremendamente polémicos y debatidos, por lo que son únicamente una opinión y no pretenden ser otra cosa. Muchas Muchísimas gracias por su gracias. respuesta, sí. Muchas gracias, profesor Gutiérrez Beltrán. Quisiéramos expresar nuestro más sincero agradecimiento al profesor Andrés Gutiérrez Beltrán por su generosa disposición para acompañarnos el día de hoy. Nos ha brindado una conferencia extraordinaria, no lo digo yo, nos están llegando las felicitaciones. Clara en su exposición, rigurosa en sus fundamentos y sumamente estimulante para la reflexión y debate académico y jurídico. Antes de finalizar esta conferencia, quisiéramos comprometerle públicamente al profesor Gutiérrez para que nos siga acompañando en las actividades del Centro de Estudios Constitucionales, y también nos gustaría invitar a la comunidad jurídica a nuestras próximas actividades académicas. Próximamente, el 28 de agosto, tenemos una conferencia en homenaje al doctor Javier Alba Orlandini, en la que participarán los magistrados Ochoa Cardich, Monteagudo Valdés, Morales Arabia, el doctor Roel Alba y el expresidente del Tribunal Constitucional, el doctor César Landa Arroyo. También les invitamos al 8 de septiembre, esta actividad es presencial y esta siguiente también es presencial, a la Conferencia Internacional Fundamentos Constitucionales de la Libertad Solidaria y la Actividad Empresarial. La cita es el 8 de septiembre, presencial y virtual también, en la que contaremos con la participación del magistrado Ochoa Cardich, el doctor Jaime Rodríguez Arana, que estará llegando de España, el doctor Ezequiel Casagne, que vendrá para esta actividad desde Argentina, y el doctor Pierino Stucchi, que es de Perú. Finalmente, agradecemos a la comunidad jurídica la gran acogida que ha tenido el curso Derecho Procesal Penal y Constitucional 1, las garantías del proceso penal, inaugurada el día de ayer y que concluirá el día 31 de agosto. De este modo, entonces,
cerramos esta conferencia reiterando nuestro agradecimiento a los profesores que nos han acompañado hoy, el profesor Gutiérrez desde Colombia, el profesor Sosa aquí desde Perú, y a todas y todos a toda la comunidad jurídica que nos ha acompañado. Muchísimas gracias a todas y a todos. Muy buenas tardes.